Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paucar, como siempre, su servidor. Hoy día hoy día vamos a hacer un webinario sobre generalidades de radiofrecuencia. Y sigo viendo algunos que están entrando como presentadores. Un momento, por favor. Bien, ok. Bueno, siempre hay una primera vez para todo. Eh, Bienvenidos nuevamente a un nuevo webinario de Shure. Es muy bueno verlos, amigos, a todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy día vamos a hablar algo bien básico sobre radiofrecuencia, generalidades de radiofrecuencia. Este tema entonces es para gente que no sepa mucho de radiofrecuencia, que quieran entender un poquito más qué es lo que podemos hacer con radiofrecuencia. Y hoy entonces prosigamos. Creo que pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Generalidades sobre radiofrecuencia. Veamos. Antes de empezar también, en sus pantallas van a ver un espacio para Q y A. Ese va a ser el espacio para hacer las preguntas. Por favor, hagan las preguntas por el Q y A, no por el chat, porque el chat está deshabilitado. Bien. Antes que todo, también queremos hacer una mención del Shure Audio Institute. Esta es una rama educativa de Shure que todos ustedes pueden ingresar también. Aquí el código QR para que puedan ingresar y también el enlace. Tenemos muchos cursos aquí sobre radiofrecuencia. Por favor, pueden guardar esta página o pueden hacer escaneo al código QR. Empezamos entonces. Los primeros años, radiofrecuencia, los micrófonos inalámbricos ya han estado desde hace varios años. El primer sistema inalámbrico que Shure lanzó fue el sistema Vagabond. Este sistema ya tiene varios años de existencia. Se lanzó en el año, ¿qué año habrá sido? En los años 50 por ahí. Entonces es un sistema que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado. Ya Shure entonces trae mucha experiencia en el mercado de sistemas inalámbricos. Entonces empecemos por lo más básico. ¿Para qué nos sirve la radiofrecuencia? El hombre descubrió que se podía comunicar uno a través de radiofrecuencia. Radiofrecuencia se propaga. Es así que podemos hacer transmisiones inalámbricas, ya sea de, por ejemplo, una estación de televisión, una estación de radio, es el mismo concepto. Radiofrecuencia tiene un comportamiento de onda. Nosotros los que estamos aquí, que somos ingenieros de audio, entendemos muy bien el audio, entendemos la física del audio, podemos aplicar mucho ese conocimiento a la física de radiofrecuencia. O sea que si ya entendemos de audio, ya entendemos de frecuencias, ya entendemos de cómo se comporta una onda, podemos aplicar eso a radiofrecuencia. Y eso seguro lo van a ver dentro de los próximos días. Vamos a estar dando diferentes webinarios. Por favor, manténganse en sintonía con nosotros, con los webinarios que vamos a hacer. Vamos a hacer webinarios un poco más avanzados de radiofrecuencia. Este sería lo más básico posible. Radiofrecuencia no se puede ver tampoco.
No lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos sentir, no lo podemos tocar, pero está todo alrededor de nosotros. Se desplaza muy rápido. En verdad, una onda de radiofrecuencia tiene la velocidad de la luz. Entonces tiene casi infinitas posibilidades. Lo usamos entonces para Wi-Fi, para celulares, para tablets, para mouse también, clickers inalámbrico, equipos de Bluetooth, satélite, televisión, video, en fin. Entonces, para micrófonos inalámbricos utilizamos radiofrecuencia para conciertos y eventos en vivo, ya sea un micrófono inalámbrico que use el artista, puede ser también el sistema de monitoreo, el sistema in-ears, los que le dicen. Se pueden usar para eventos deportivos también, eventos de noticias, televisión. Claro, muchos de nosotros trabajamos en compañías de renta, también en compañías de renta se pueden utilizar muchísimo. Teatros, claro, para usar micrófonos inalámbricos con los actores. Y hasta en casas de adoración, casas de culto, iglesias, casas donde se haga una ceremonia de adoración, podemos usar micrófonos inalámbricos. Muchas iglesias también utilizan bandas. Estas bandas también se pueden beneficiar de tener no solamente micrófonos inalámbricos, pero también sistemas de retorno inalámbrico, in-ears. Y claro, los eventos corporativos. Los corporativos también utilizan micrófonos inalámbricos muchas veces, ya sea para una presentación o un discurso. Entonces, ¿por qué queremos conocer radiofrecuencia? Claro, para no volvernos locos. Muchas veces estamos usando el micrófono inalámbrico, ya sea en una iglesia o en un evento pequeño, por ejemplo, un teatro, y se nos va cortando el micrófono. ¿Por qué se nos va a cortar el micrófono? Vamos a ver algunas soluciones aquí, pero sí les recomiendo mucho ir a nuestra portal de educación, Tu Radio Institute, y también les recomiendo ver los siguientes webinarios que vamos a explicar aún más en detalle qué es lo que es la radiofrecuencia. Hoy día todos trabajamos mucho con RF, ya sea un evento corporativo, por ejemplo, un evento grande, teatros, compañías de renta. Radiofrecuencia está por todos los lados. Como decíamos antes, no lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero si hacemos un escaneo de RF vamos a ver que tenemos radiofrecuencia en todos lados. No es algo palpable ni visible para nosotros los humanos, y hay muchos detalles sobre radiofrecuencia que vamos a explicar en otros webinarios también. Pero queremos trabajar, queremos operar con perfección, que nos funcione bien el sistema inalámbrico y que no se nos corte. Porque somos profesionales, claro, y porque somos diferenciados. RF no es un monstruo, pero no es sencillo tampoco. Por eso estamos haciendo muchísimos webinarios esta semana, les invitamos a acudir a ellos. Entonces, bien, empecemos por lo más básico. ¿Qué es radiofrecuencia? Radiofrecuencia, entonces, es un término comúnmente para describir una onda de radio. Si podemos imaginar una estación de radio, la estación de radio está remota, está en otro lugar, pero está transmitiendo sin cables a las radios que tenemos, por ejemplo, en nuestro automóvil, radio AM, radio FM. Esa onda de radio que transmite la estación, que transmite la antena principal, es una onda de radio. Un concepto muy similar es lo que hace un sistema inalámbrico de microfonía o de monitoreo inalámbrico. Es una radiación electromagnética. Es una radiación que viaja a través del aire y fue predecida por un matemático escocés en 1867 y más adelante Heinrich Hertz demostró la teoría de Maxwell. Si los que estamos aquí conocemos audio bien, conocemos qué es un Hertz. Un Hertz es un ciclo de onda. Esa teoría también la demostró el matemático Heinrich Hertz, y a él se le aplica el nombre del ciclo de onda. Entonces, un hertz es un ciclo de onda, una onda de radiofrecuencia, o más atrás, una onda de audio puede ser entre 20 hertz a 20.000 hertz o 20 kilohertz, eso es lo que puede oír el ser humano, eso es lo que puede detectar sus oídos.
Y en radiofrecuencia podemos llegar hasta los gigahertz, que son millones de ciclos de onda por segundo. Entonces, es una variación o disturbio electromagnético. ¿Cómo se genera entonces la radiofrecuencia? La radiofrecuencia se genera cuando pasamos una corriente por un conductor y así generamos un campo magnético. Al variar ese campo magnético, inducimos un campo eléctrico. Y al variar ese campo eléctrico, tenemos inducido ese campo magnético. Entonces, de ahí viene el término electromagnético. Es un poquito diferente al audio en que la onda de radiofrecuencia va a tener dos ejes. Va a tener un eje magnético y un eje eléctrico. Esto lo vamos a ver un poquito más a continuación. Pero entonces, así es como es diferente de la onda de audio. La onda de audio es frecuencia y amplitud. Una onda electromagnética, radiofrecuencia, tiene dos ejes. Y aquí en la pantalla, si podemos visualizar cómo transmite una antena, cómo transmite radiofrecuencias, típicamente en una forma como de cúpula. Está radiando. Eso es una radiación. Si usamos, por ejemplo, un micrófono body pack para instrumento, por ejemplo, y si pudiéramos visualizar cómo está transmitiendo la antena de ese body pack, está transmitiendo así como lo vemos en pantalla, está radiando esa señal, esa onda. Y ahí entonces tenemos la antena. Entonces, una pequeña introducción a la transmisión de radio. Lo más básico que saber de un sistema inalámbrico, tenemos un transmisor. En este caso puede ser un micrófono, puede ser un body pack para instrumento o micrófono de solapa, o puede ser también el mismo transmisor de los in-ears. Ahí es donde alimentamos el audio para transmitir la señal a los body packs que están en el escenario con sus auriculares. Entonces el transmisor va a procesar la señal de audio y le envía, la modula, para enviar a través de una onda de radio. Del otro lado tenemos el receptor. El receptor recibe esa onda de radio y la procesa de nuevo hacia una señal de audio. Visualicemos esto de mejor manera. Tenemos un sistema de micrófono inalámbrico aquí, común y corriente. Micrófono, receptor. Si es que vamos a una tienda, por ejemplo, y compramos un sistema inalámbrico, eso es lo que vamos a recibir en la caja. Un micrófono, transmisor y un sistema receptor, un receptor, para poder recibir la señal. Entonces, lo que el micrófono va a hacer, el micrófono va a emitir la señal vía radiofrecuencia al receptor. Para visualizar un poquito mejor cómo funciona esto, tenemos entonces el micrófono. El micrófono internamente tiene un transmisor de radiofrecuencia. Ese transmisor va a transmitir hacia la antena. Cada micrófono, cada body pack transmisor va a tener una antena. En este caso, si podemos ver en la pantalla, el micrófono, la antena es esta parte de aquí abajo. Esa antena transmite la señal vía radiofrecuencia. El receptor va a tener unas antenas. Esas antenas van a recibir esa señal de radiofrecuencia y la van a desmodular para que el receptor reciba esa señal y ahí tengamos el audio. Así es como básicamente funciona cada equipo de microfonía o de retorno inalámbrico, los in-ears. En el caso de un micrófono inalámbrico tenemos el micrófono de mano, el body pack para el micrófono de solapa, recibiendo el receptor, las antenas del receptor reciben la señal y el receptor genera ese audio basado en la señal que está recibiendo. Similarmente, un sistema de retorno in-ears también tiene un transmisor. El transmisor es típicamente en el rack que está al lado del escenario. Estamos enviando el audio a ese rack transmisor. El transmisor está transmitiendo a través de una antena. Llega a los body packs sobre el escenario. Esa antena del body pack recibe la señal y ahí es como escuchamos la señal de in-ears. ¿Cómo transmite este audio entonces esta señal? La transmite a través de radiofrecuencia.
Si pudiéramos visualizar en 2 dimensiones la onda de radiofrecuencia, y ahora sí vamos a entrar a una parte un poquito más avanzada, pero ojalá puedan entender. Aquí entonces está la radiación electromagnética. 2 ejes, uno eléctrico, uno magnético. Viaja a la velocidad de la luz, entonces viaja muy rápido. Puede viajar a través del vacío, por eso es que puede ser inalámbrico, no requiere un medio para poder viajar, no requiere un cable. Y en algunos casos se necesita una potencia mínima necesaria para viajar al largo alcance. Eso significa que cada sistema inalámbrico va a tener un cierto nivel de potencia. En algunos casos la potencia es fija, en algunos casos la potencia se puede alterar. Les decimos esto porque al seleccionar nuestro sistema inalámbrico, vamos a tener que saber qué sistema usar para la aplicación correcta. Ejemplo, si tenemos un evento en vivo muy grande donde necesitamos usar muchos micrófonos inalámbricos, el sistema más económico seguro no nos va a funcionar. Y eso es porque sistemas más económicos tienen una potencia de transmisión fija, que es típicamente una potencia rebajada, o tienen una antena fija, donde no vamos a poder usar otras antenas para extender el rango de transmisión. Y esto tiene que ver con el espectro de radiofrecuencias también. Radiofrecuencias hay muchas diferentes frecuencias, desde muy bajas hasta muy altas. Pero en el caso de micrófonos inalámbricos, en el caso de sistemas inalámbricos, solo tenemos un espacio limitado que podemos usar. No es que podemos usar todas las radiofrecuencias porque estas frecuencias son segmentadas. Y es una segmentación por entidades gubernamentales o entidades mundiales que segmentan los diferentes segmentos para diferentes usos, ya sean científicos o ya sean para transmisión de televisión, transmisión de radio. Entonces, hay solamente ciertos espacios de todo este espectro de radiofrecuencia que podemos usar para micrófonos inalámbricos. Así es como que podemos entrar a una tienda de música, compramos un sistema inalámbrico y lo podemos usar ese mismo día, no tenemos que comprar un permiso o una licencia. Y es porque tenemos unos espacios limitados donde podemos operar estos sistemas. Entonces, recomendaciones para elegir un sistema inalámbrico antes de comprarlo. Asegurarse que tenemos un transmisor y un receptor por micrófono o por canal. Hay receptores que pueden admitir 2 micrófonos o más, pero mejor, para estar seguros, un micrófono necesita un receptor. Entonces, si tenemos solamente el micrófono y no tenemos un receptor, no tenemos manera de cómo transmitir esa señal. Entonces, un transmisor, un receptor por micrófono por canal. Asegurar que ambos transmisores y ambos receptores deben funcionar en la misma banda de frecuencia. Muy importante, porque muchos nos preguntan, o muchos que no saben de radiofrecuencia, quizás tengan el micrófono inalámbrico y quieren utilizarlo, pero no tienen un receptor en la misma banda. Tiene que ser en la misma banda para que puedan comunicarse. Elegir antemano si se van a requerir antenas externas. Muchos sistemas inalámbricos, especialmente los de gama baja, los más económicos, no tienen manera de adaptar antenas externas. Entonces tendrían que ser antenas fijas. Ojo con eso. Y determinar la distancia en que va a operar el sistema. Esto nos va a dictar si es que necesitamos usar antenas externas o si necesitamos usar un sistema de mayor potencia, que serían los sistemas de gama más alta. En el caso de Shure, QLXD, ULXD, Accent Digital. Determinar si se va a usar para voz, para tener un transmisor de mano, o para un instrumento o micrófono de solapa. Eso ya requeriría un transmisor de cuerpo, un body pack. Entonces, una vez que ya tenemos esos componentes, ya tenemos el micrófono transmisor, algo muy, muy básico. Mantener el micrófono en línea de vista con la antena del receptor. Suena básico, pero es muy, muy útil. Con tal que tengamos una buena línea de vista, podemos garantizar, casi garantizar, la transmisión buena.
Entonces, cuando usamos nuestro micrófono, nuestro receptor, por favor asegurar que el micrófono tenga línea de vista con las antenas de receptor. Muchas veces ponemos el receptor, por ejemplo, dentro de un rack metálico. Y si la antena no tiene buena línea de vista, eso nos puede perjudicar la señal. A veces también ponemos el receptor con las antenas en un closet. Eso también nos puede perjudicar la recepción de la señal. Entonces, muy, muy importante, con tal que podamos ver el micrófono desde la antena o podamos ver la antena desde el micrófono, podemos asegurar que vamos a tener buena transmisión y buena recepción. Eso nos va a resolver muchísimos casos. ¿Qué puede ser un obstáculo para la radiofrecuencia? O sea, ¿en qué casos? ¿Qué puede ser? Típicamente cualquier cosa que conduce electricidad. Esto puede ser metales, metal. El cuerpo humano también puede ser un obstáculo para la radiofrecuencia. Eh, Racks de metal, envolturas de metal. Inclusive, en algunos casos, si es que hay una tela, la tela misma que está hecha de tela, por ejemplo, no va a impedir que pase radiofrecuencia. Pero si la tela tiene hilo de metal interno, eso puede impedir el paso de la radiofrecuencia. Entonces, cuidado con eso. Lo mejor que podemos hacer es línea de vista, pero si en el caso que no se pudiera, considerar eso. Obstáculos de metal, cuerpos humanos, cualquier cosa que conduce electricidad. Ahora también, por ejemplo, madera. La madera no tiene metal, se puede poner una antena detrás de una lámina de madera y el micrófono del otro lado, y eso nos puede funcionar, con tal que no haya metal. Ahora, ¿el metal nos puede afectar? Sí, pero ¿de qué manera? Veamos aquí. Digamos que tenemos un obstáculo de metal que es más largo que la longitud de la onda. Una onda de radiofrecuencia, y esto se lo van a explicar también en otros webinarios más avanzados, la onda de radiofrecuencia es típicamente más o menos 1 metro, no se ve muy bien en la pantalla, pero eh, puede ser un poco menos también. Pero, y ya van a aprender en otros webinarios cómo calcular la longitud de la onda. Pero si el obstáculo de metal es más grande que la longitud de la onda, la radiofrecuencia no pasa, simplemente se va de largo. ¿Qué puede ser un obstáculo como este? Puede ser una lámina de metal, puede ser también una columna que tenga metal interno. Vamos a ver cómo afecta también si tenemos hilo de metal o si tenemos también una rejilla, un poquito más adelante. Si el obstáculo de metal es pequeño, más pequeño que la longitud de la onda, digamos un pedestal de micrófono, y se preguntan, tengo el pedestal de micrófono aquí, en medio de donde tengo la antena, ¿va a poder recibir? La respuesta es sí, porque el pedestal de micrófono es más delgado que la longitud de la onda. Entonces, si el obstáculo es más delgado que la longitud de la onda va a poder pasar. No hay ningún problema con eso. Pero, eso sí, si tenemos dos obstáculos o más obstáculos de metal y la apertura entre esos obstáculos de metal es más pequeño que la longitud de la onda simplemente se refleja. ¿Cuándo puede pasar esto? Digamos una batería. Si tenemos un receptor con sus antenas detrás de una batería y el micrófono del otro lado, los pedestales de la batería, de los platillos de la batería, son hechos de metal. Entonces, eso puede impedir que la señal pase. Rejillas también. Si estamos en un evento deportivo, en una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, y tenemos una rejilla, y tenemos el receptor del otro lado de la rejilla y el micrófono del otro lado de la rejilla, no va a poder pasar esa señal. Porque está hecha de metal y la apertura es más pequeña que la longitud de la onda. Eso lo van a ver también un poquito más adelante, pero muy importante. Lo mejor que podemos hacer es evitar obstáculos entre las antenas de receptor y el micrófono. Otra cosa también, por favor, no hacer esto. No hacer esto que ven en la pantalla. No juntar antenas. Muy importante. Si estamos usando muchos receptores.
Esto es porque la misma antena, recuerden cómo estábamos viendo, la antena genera electromagnetismo. Entonces, si tenemos muchas antenas juntas, eso nos puede subir el ruido de radiofrecuencia, nos puede rebajar la distancia a la que podemos operar. Entonces, no hacer este ejemplo que ven en la pantalla. Si es posible, mejor utilizar un distribuidor de antenas que puede distribuir dos antenas a varios receptores o separar estos receptores. En este caso, estos son receptores con antena fija, no se les puede remover la antena. Tener mucho cuidado con esto. Y de nuevo, esto es porque las antenas se pueden interferir la una a la otra y nos pueden impedir lograr una buena señal entre el micrófono y el receptor. Algo también que esto ya es un concepto un poco más avanzado, pero es bueno que ustedes lo sepan como concepto básico, es la intermodulación. Asimismo, como tenemos en este ejemplo muchas antenas de receptores juntas, algo similar puede ocurrir con las antenas de los dos micrófonos, si es que los dos micrófonos se juntan. En este caso, por ejemplo, tenemos dos micrófonos aquí, con dos frecuencias separadas. Digamos que en el caso que son dos cantantes y los dos cantantes se juntan y se ponen a cantar cara a cara, ahora los micrófonos están así, con la parte de abajo, la antena, tocando la antena del otro micrófono. Esto puede generar lo que se llama intermodulación, que puede generar otras frecuencias. O sea, está subiendo el ruido de piso que puede tener el espectro de radiofrecuencia. Entonces, tener cuidado con eso también. Así, similar a no juntar las antenas y tratar de no juntar los micrófonos si es que es posible. Ahora, estábamos hablando del espectro, regresamos a esta pantalla porque aquí vemos los espacios disponibles donde podemos usar nuestros micrófonos inalámbricos. Entonces, si pueden ver aquí, tenemos este espacio, este es el más grande que podemos usar. Hoy en día es de 470 MHz hasta 636 MHz. ¿Cómo averiguar esta información del micrófono inalámbrico? Típicamente lo pueden ver en el micrófono mismo. En los micrófonos de Shure pueden abrir la tapa donde está la batería y típicamente ahí van a ver una etiqueta donde dice una frecuencia. Esa es la frecuencia que utiliza el mismo micrófono. Esa es la banda de frecuencia que utiliza el micrófono. Y como estábamos diciendo antes, el transmisor y el receptor tienen que estar en la misma banda de frecuencia. En el receptor típicamente vamos a tener una etiqueta que indica la frecuencia del receptor. Entonces le decimos esto porque la mayoría de micrófonos inalámbricos van a operar en este rango de frecuencia porque es el que está más disponible hoy día, desde 470 a 636 MHz. Esto lo decimos porque ese espacio que estamos compartiendo no requiere licencia, pero lo estamos compartiendo también con transmisiones de televisión. Y eso es muy importante saber porque vamos a tener que compartir ese espacio. Lo que significa que van a haber transmisiones de televisión que están operando al mismo tiempo que nuestros micrófonos inalámbricos. Y en este caso, puede ser una transmisión de televisión analógica. Esto ya le estamos diciendo una especie en extinción. Si hacemos un escaneo de radiofrecuencia en nuestro entorno, en nuestros alrededores, podemos ver diferentes canales de televisión. Si el canal de televisión es analógico, veremos esto. Un canal de televisión analógico no ocupa tanto espacio, ocupa 6 MHz, que no es mucho espacio dentro del espectro de radiofrecuencia. Sin embargo, hoy en día hay la transición de televisión analógico a digital. Y esto es muy importante saber porque antes teníamos televisión analógica, podíamos cómodamente usar varios micrófonos inalámbricos dentro de este espacio pequeño de televisión. Sin embargo,
la televisión digital ahora es esto. Ocupa los mismos 6 MHz, pero ahora ya no permite espacio de poner micrófonos inalámbricos a lo largo de este canal de televisión. Entonces, esto es muy importante saber porque si estamos en un país donde ya tenemos televisión digital, vamos a tener menos espacio en el espectro, como lo vemos aquí, para usar nuestros micrófonos inalámbricos. Eso es muy importante saber porque este aquí es un espectro de radiofrecuencias de más o menos 470 MHz hasta 700 MHz. Y vemos que hay muchas fuentes de interferencia, muchas fuentes de radiofrecuencia. Estos pueden ser canales de televisión, ya sea analógicos, como vemos aquí. Este es un canal de televisión, lo puedo ver aquí, canal 32. Este es un canal analógico. Vean que puedo poner un micrófono inalámbrico aquí. Este sería un canal de televisión digital que ocupa todo ese espacio de 6 MHz, ya no permite mucho espacio para poner micrófonos inalámbricos. Lo mejor que podemos hacer es ubicar la frecuencia de nuestros micrófonos inalámbricos sobre un espacio donde haya la menos cantidad de RF, la menos cantidad de ruido de radiofrecuencia posible. Entonces, es bueno hacer un análisis de espectro. Eso típicamente lo pueden hacer con un escaneador. En el caso de Shure, pueden usar un sistema digital inalámbrico como QLXD, ULXD o Accent Digital, conectado en red a nuestro programa Wireless Workbench y pueden hacer un escaneo usando ese receptor para poder ver el espectro RF en nuestro entorno. Esto aplica también a países, por ejemplo, hay países como México, como Perú, como Colombia, donde las ciudades grandes, Lima, Ciudad de México, ya están muy congestionadas con RF. Entonces, saber en qué espacio de radiofrecuencia está operando su sistema para asegurar la mejor utilidad, la mejor función del sistema. ¿Cómo nos afecta ese ruido de piso? Típicamente nos va a afectar cortando la distancia. Aquí, por ejemplo, un gráfico. Digamos que esta es una frecuencia de mi micrófono inalámbrico. Como muy bien saben, seguro, el micrófono inalámbrico se tiene que colocar a una frecuencia, digamos 500 MHz, y el receptor también, para que se puedan comunicar el uno al otro. Entonces, si pongo mi frecuencia con un ruido de piso bajo de radiofrecuencia, voy a lograr la mejor distancia posible. Digamos que en el espectro de aquí atrás, si pongo el micrófono aquí, donde tengo mejor espacio, voy a lograr mejor distancia. Si el ruido de piso es más alto, y aquí tengo la señal, se me puede cortar la distancia a menos distancia, digamos que puedo lograr 30 metros. Y esto es porque si podemos visualizar un ruido de piso y tenemos nuestra señal, mientras que la señal se va alejando, el micrófono se va alejando del receptor, la señal va a ir bajando en potencia, hasta tal punto que ya haya más ruido que señal. En ese caso, si se va la señal, hay más ruido que señal, se nos corta el micrófono. Entonces, algo muy bueno que podemos hacer es mejorar la relación señal y ruido. En lugar de tener menos señal y más ruido, intentar tener más señal posible y menos ruido para poder lograr una mejor función del micrófono. Similarmente, si hay mucho ruido de piso, estamos sobre una transmisión activa de televisión, puede ser que se nos corte el micrófono con mucho menos distancia, 1 metro, 2 metros o menos. Entonces, en este caso, si pudiéramos visualizar el espectro, nuevamente, si coloco la frecuencia del micrófono donde hay menos ruido de piso, voy a estar bien. Si lo coloco donde hay más ruido, menos señal, voy a tener corte de distancia.
En resumen, entonces, antes de pasar a las preguntas, que ya veo que hay varias preguntas que entran. Saber conseguir el transmisor y receptor adecuados para la aplicación. Si estamos en un evento muy grande, claro, usar un sistema de más alta gama. Es lo mejor que podemos hacer porque esos sistemas de alta gama van a tener mejor recepción. Nos van a funcionar mejor que sistemas de baja calidad. Mantener línea de vista entre la antena del transmisor y la antena del receptor. Prevenir obstáculos entre la antena del transmisor y el receptor. Obstáculos nuevamente puede ser algo de metal, pero mejor aún mantener la línea de vista entre la antena del transmisor y el receptor. No juntar las antenas, muy importante, si estamos usando múltiples receptores, no juntar las antenas. Vamos a también transmitir otro webinario sobre antenas y colocación de antenas, muy útil, definitivamente se los recomiendo. Identificar interferencias en el espectro de radiofrecuencia, ya sean interferencias de televisión o de radio, muy útil para poder mejorar la transmisión de nuestros micrófonos. Y antes de pasar a las preguntas, nuevamente a los que se unieron recién, tenemos también disponible Shure Audio Institute en nuestra portal educativa. Hay muchos cursos aquí para poder aprender más sobre radiofrecuencia, para poder aprender más sobre los sistemas de Shure, para también certificarse. Hay una certificación para sistemas integrados. Hay también una clase maestra de radiofrecuencia. Pero también los recomendamos, les sugerimos atender a los otros webinarios que vamos a tener próximamente. Bien, entonces llegamos al espacio de preguntas. Y hay algunas preguntas que usamos aquí. Y por favor, nuevamente, usar el espacio Q y A de la pantalla de BlueJeans Events porque hemos deshabilitado el chat. ¿Dónde se pueden ver los links para registrarse a los demás seminarios? No lo tengo a mi disposición por ahora, pero estamos publicando en nuestra página de Shure, Shure en español. También si están en algún grupo de ingenieros de Facebook o de WhatsApp, también los tenemos por ahí. Pero te lo puedo enviar. Si quieres, pásame tu dirección email por el chat y te los puedo enviar. ¿Cuánta distancia se recomienda que haya entre el transmisor y receptor? En verdad depende del modelo, depende de la línea del modelo. Modelos de más baja calidad o más económicos, puede ser que puedas tener 20, 30 metros. Temas más profesionales puede llegar a tener 100, 200, hasta 300 metros. O mejor aún también, si hay alguna pregunta que tengan que no pueda llegar porque ya estamos llegando al final de la hora, pueden escribir un correo también en la pantalla, paucar-miguel@shure.com. Si no tienes un separador de antenas o un distribuidor de antenas, ¿qué distancias son recomendadas? ¿Cómo podemos colocar los receptores? Puedes separar los receptores. Como guía básica, puedes separarlos medio metro o más, hasta 1 metro recomendable. En el tema de intermodulación entre transmisores, para no tener problemas, es preferible dejar las frecuencias alejadas entre los transmisores. Lamentablemente, no. Lo que ocurre con la intermodulación es de que no importa qué tan separadas están las frecuencias, si las antenas de los transmisores se juntan, igual te van a generar intermodulación. La intermodulación es equidistante a las frecuencias principales de los micrófonos.
Eh, Algo que puedes hacer definitivamente es coordinar tus frecuencias bien. Usar un coordinador de frecuencia como lo es Wireless Workbench, que es un software gratis de Shure, para evitar las intermodulaciones, para evitar interferencias basadas en intermodulaciones. En los obstáculos que obstruyen la línea de vista se incluyen el cristal. Eh, el cristal opaca un poquito la señal, pero no es por mucho. Existe un gráfico en línea, no lo tengo disponible, no lo tengo en la mano, pero sí sé que existe. Lo pueden buscar. Atenuamiento de señal de radiofrecuencia con diferentes materiales. Y el cristal no atenúa tanto. Entonces, si tienes una ventana grande, que sea más grande de 1 metro por 1 metro, vas a poder usar un receptor detrás de esa ventana, detrás de ese cristal. En los modelos BLX estilo rack, me imagino que te refieres al receptor BLX-R. Ese es un sistema que sí se le puede remover las antenas, entonces sí puedes usar un cable para extender las antenas, usar antenas remotas. Te recomiendo ver el webinario que viene pronto, se llama Colocación de antenas. Lo va a dictar Rubén Álvarez también. Para catedrales católicas, donde se debe quedar en un rack metálico escondido, el receptor, que se recomienda para no perder la señal, usar antenas externas con un cable yendo hacia el rack y que las antenas tengan buena línea de vista con los micrófonos. Cuando tiene jaula de poliestireno en la batería, afecta la señal. En la batería no, porque, bueno, con tal que no esté alrededor de la antena del micrófono, ahí vas a estar bien. Cuando trabajamos el cable de una antena, se debe tener alguna recomendación en distancia y tipo de cableado. Sí, te recomiendo mucho ver el webinario sobre antenas y cables, que lo van a dar esta semana también. ¿Existe alguna lista que te diga la frecuencia en megahertz del banco y el canal? Eh, Existe para sistemas más económicos que solo utilizan un grupo y canal. Eh, Si vas a la página web de Shure, shure.com, y busca el sistema que necesitas, típicamente en la sección de soporte vas a ver la guía de usuario y vas a ver también la tabla de frecuencias. Entonces, ahí vas a poder ver las frecuencias que utiliza el grupo y canal. Y claro, depende del sistema. No hay una que te diga todos, porque cada sistema tiene un diferente banco y un diferente canal. Entonces, te recomiendo, o si es de otra marca, también lo deben tener en línea. Entonces te recomiendo ir a la página del fabricante de tu sistema para que puedas ver esa tabla de frecuencias. Las frecuencias recomendadas para Latinoamérica, en el caso de micrófonos analógicos, en verdad depende. En la radiofrecuencia cambia mucho de ciudad a ciudad, país a país. Depende también de los reglamentos locales. Te recomiendo, si puedes hacer un escaneo de radiofrecuencia, eso sería lo mejor. De lo contrario, puedes visitar la página web de tu gobierno, buscar la página de telecomunicaciones. Típicamente ahí tienen posteado una tabla de frecuencias que se pueden usar y cuáles no se pueden usar. En el caso de equipos como ULX que tienen como puerto Dante, se puede controlar con Wireless Workbench a través de los puertos Dante. Sí, el puerto Dante funciona como puerto de control vía Ethernet también. Entonces, ULXD, que es el receptor al que se refiere, tiene conexiones en la parte de atrás, Ethernet, eh, solamente en el receptor de 2 canales y 4 canales.
donde puedes conectar una computadora vía red y usarlo con Wireless Workbench. Cuando se le da escaneo al grupo y canal en los modelos SLX o BLX, ellos buscan la mejor posición posible en el posicionamiento de frecuencia. En frecuencia, sí. Entonces, cuando le das scan a un receptor, te va a escanear el espectro RF a todo tu alrededor. Y si encuentra una buena frecuencia que usar, automáticamente va a usar esa frecuencia. Entonces, sí, si le das un escaneo a SLX o BLX, te van a encontrar la mejor frecuencia que usar. Para un buen escaneo se necesita alguna herramienta aparte de Workbench. Eh, Hay diferentes herramientas en el mercado, sí. Existe RF Explorer, existe WinRadio. eh, hay diferentes herramientas, sí. Pero recomendamos, claro, Workbench porque uno es un software gratis, se conecta por red a un receptor de Shure que tenga conexión de red. Puedes hacer el escaneo directamente desde ese receptor. ¿A cuánto disminuye la distancia cuando hay otros obstáculos, como por ejemplo mucha cantidad de gente en un evento al aire libre? Claro, depende de tu posición de antenas. Si hay mucha gente entre las antenas y el micrófono, te va a afectar la señal, porque todos esos cuerpos están absorbiendo la radiofrecuencia. Lo mejor que puedes hacer, si es que tienes ese obstáculo de gente, alzar las antenas para tener línea de vista con tus transmisores de nuevo. Es un gusto muy grato verlos ustedes también. Espero que todos estén bien. Los modelos GLXD, ¿hasta cuántos micrófonos inalámbricos se pueden usar? GLXD es una línea que utiliza 2.4 GHz. Entonces, esa frecuencia está ya muy ocupada por dispositivos Bluetooth y Wi-Fi como lo son los teléfonos celulares. Entonces, GLXD, máximo ahora no recomendamos más de dos usar a la vez, porque está muy congestionada esa banda. Entonces, uno o dos micrófonos GLXD. Si necesitas usar más, te recomendamos otra línea más avanzada. Los cuerpos absorben el RF, sí. ¿Dónde se pueden obtener las diapositivas del curso? Me pueden escribir un email a la dirección email que está en la pantalla, paucar-miguel@shure.com. ¿Alguna app para móvil que sirva para ver las frecuencias ocupadas y hacer el cambio manual? No exactamente. Shure ofrece una aplicación para móvil que es el Shure Plus Motive, pero eso solamente te permite monitorear el estado de recepción del micrófono. No te permite cambiar directamente la frecuencia, no te permite tampoco hacer un escaneo de RF. Eh, Según yo entiendo, no sé si hay alguna aplicación móvil que te permite escanear y ver el escaneo en tu pantalla. Eh, Puedes hacerlo con la computadora. ¿Cuántos sistemas QLXD simultáneos se pueden usar? Depende de cuántos, especialmente si tienes un distribuidor de antena, porque lo más recomendable es usar dos antenas con un distribuidor y distribuir a tus receptores QLXD. Entonces, si tienes bueno, en varios casos múltiples distribuidores, puedes usar bastantes, en verdad. Puedes usar 17 micrófonos QLXD dentro de un espacio de 6 MHz. Ese es un canal de televisión vacío. O sea que puedes lograr muchos canales. QLXD no ponerlo cerca de un modem Wi-Fi es correcto.
Sí, GLXD como opera en 2.4 GHz, recomendable no usarlo cerca de una fuente de Wi-Fi. En el caso de cuatro micrófonos UHF-R, al poner la frecuencia es recomendable poner grupo y canal o mejor poner la frecuencia directamente sin que esté dentro de un grupo y canal. Puedes poner la frecuencia directamente. UHF-R, como es un sistema más avanzado, te permite colocar una frecuencia manualmente. No tienes que usar un grupo y canal. Sí, no hay nada errado de hacer eso. ¿Por qué en Accent Digital cuando tengo una cascada de conexión de antenas y apago la base intermedia se corta la señal? Eso es porque Accent Digital requiere que el receptor esté encendido para poder pasar la señal. Si el receptor está apagado, no deja pasar la señal. Ya estamos cerca de la hora, pero voy a seguir adelante porque empezamos un poquito tarde. Había una temita técnico ahí. Así que vamos por unos 5 minutos más y tranquilos, respondo estas preguntas aquí. La versión GLXD Advance permite más sistemas que un GLXD con receptor de mesa. Sí, esa es una línea un poco más avanzada. El GLXD Advance es un receptor diferente que sí permite antenas externas y te recomendamos usar también el administrador de frecuencias. El modelo es UA846Z2. Un modelo de micrófono GLXD, aún lejos de una fuente de Wi-Fi, se queda igual con problemas de frecuencia. Te recomiendo actualizar el firmware a la versión más alta. Hay un documento también, si visitas shure.com, buscas la página de GLXD, hay un documento ahí para actualizar el firmware. Te recomiendo actualizar el firmware, eso también te puede solucionar el problema. No usar más de dos en un espacio. eh, Línea de vista, de nuevo, y también acercar el receptor, porque el receptor tiene las antenas fijas. Entonces puedes acercar el receptor más a la fuente del el transmisor para lograr mejorar la señal. Tenemos un sistema UR y un sistema QL, cada uno con su distribuidor y antenas. Separas cuánta distancia hay que poner las cuatro antenas. Puedes usar las mismas antenas para UHF-R y para QLXD también. Entonces, si tienes un distribuidor, puedes poner receptores de UHF-R y QLXD, no hay ningún problema con eso. Si estás usando antenas externas, lo más recomendable es separar las antenas externas 1 a 3 metros. Puedes 3 metros, mejor. Un sistema SLX, ¿cuál sería la ventaja sobre BLX? SLX sobre BLX. SLX, si bien no me equivoco, tiene más rango de frecuencia, tiene un ancho de banda más amplio que BLX. SLX también, bien no me equivoco, el transmisor es de metal y el receptor es de metal, mientras que BLX ambos son de plástico. Es un plástico reforzado, pero a algunas personas les gusta sentir ese metal. SLX también puede recibir antenas externas, BLX, el receptor BLX4 solamente antenas fijas, o puedes usar el receptor BLX4R, que es poco más costoso, pero tiene conexión para antenas externas. El rango de frecuencia de un sistema se ve afectado por la ciudad en la que está operando, cambia mucho en algún otro estado poblado. Sí, definitivamente. Puede cambiar mucho de ciudad a ciudad, inclusive. Inclusive podemos irnos 1 a 2 horas afuera de una ciudad y va a cambiar el espectro. Entonces siempre es recomendable hacer un escaneo por lo menos en su receptor
para detectar la frecuencia, la mejor frecuencia, o hacer un escaneo para poder ver el espectro de radiofrecuencias. ¿Por qué las antenas de los receptores SLX son tan flexibles? Me imagino que te refieres al receptor SLX4 que viene con una antena de cuarto de onda. Es una antena más pequeña, pero es algo flexible, sí. Esa antena la puedes reponer por una antena de media onda, que es un poquito más, menos flexible, o puedes ponerle una antena externa como una antena direccional. Te recomiendo mucho ver el webinario sobre posicionamiento y colocación de antenas. ¿Cuántos body packs se pueden usar en un sistema de monitoreo in-ears PSM300? Puedes usar los que gustes. Si tienes un solo transmisor P3T de PSM300, es donde alimentamos el audio y eso transmite a varios, transmite al body pack. Puedes sincronizar varios body packs, no hay un límite de cuántos body packs puedes sincronizar. Lo único sí, que solamente vas a recibir señal de ese transmisor. El transmisor va a tener dos conexiones, izquierda-derecha para estéreo. Entonces, si utilizas las dos conexiones, solamente van a recibir esas dos conexiones, solamente van a recibir esa mezcla estéreo o dos mezclas mono. Si quieres recibir más mezclas, ya puedes agregar más transmisores. Una antena más grande como la UA8 en un BLX4R puede ayudar a mejorar la recepción. Sí, puedes utilizar una antena de media onda como la UA8, te va a mejorar un poco la recepción, o puedes usar una antena de más alta potencia o más alta ganancia de recepción, como una UA874 o una UA860 para mejorar la recepción. En el caso de QLXD debes tener la potencia del transmisor debe estar siempre en high, o depende si lo usas con un distribuidor o no, o depende de la distancia. Depende en verdad de la distancia que quieres cubrir. Si tienes que estar a 20 metros, 30 metros de la antena, inténtalo a low power y haz una caminata a ver si puedes usar la transmisión sin que se te corte. Si ya se te va cortando la señal, ponlo en high y vas a estar bien. Pero eso sí, si lo pones, si tienes muchos micrófonos en high, te pueden interferir en uno en el otro. Bien, veo que han llegado muchísimas preguntas, les agradezco muchísimo, pero ya tenemos que irnos yendo. Mil gracias por atender, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es muy bueno verlos, es muy bueno escuchar de ustedes. Y esténse atentos a varios otros webinarios que vamos a hacer muy próximamente, esta semana y la próxima. Vamos a estar en contacto. Así que sigamos así. Nos vemos el próximo webinario y muchas gracias por atender. Hasta luego.